Keith Baker pregunta, Baker asks, he tenido la versión en audio del Poder de la Hora durante más de 10 años, pero siento que todavía me quedo atrapado en mi cuerpo del dolor. Debe haber algo muy seductor al respecto, ya que siento que paso mucho tiempo con pensamientos negativos, como ¿cuál es el punto? Y nunca superarás esto para que siquiera intentarlo, lo que puede conducir a sentimientos de desesperanza y depresión. He leído que las emociones generan compuestos químicos en el cerebro que pueden ser adictivos como las drogas, por lo que es posible ser adicto al pensamiento negativo en cierto sentido, y yo creo que sufro de esa adicción. ¿Tiene alguna idea de cómo liberarse de esto? Y sobre el resumen del proceso para tratar con el cuerpo del dolor en la página 33 de su libro. Bueno, permítanme visualizar mi libro. No está funcionando. Es cierto que el pensamiento negativo puede ser muy adictivo. Desde mi punto de vista, no es causado por el químico que se genera en el cerebro. Aunque no niego que los químicos en el cuerpo muy a menudo reflejan ciertas cosas que suceden a nivel mental, emocional. Pero ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Así que si te enojas mucho, por supuesto hay ciertas sustancias químicas que se liberan en el cuerpo. Si te vuelves pacífico, entonces se van. La adicción no está en lo químico, aunque no niego que hay un componente químico en los estados emocionales, pero es la adicción al pensamiento negativo. Y la adicción al pensamiento negativo suele estar conectada con el cuerpo del dolor, que son los campos emocionales, que se sienten alimentados por el pensamiento negativo. La adicción significa que se siente, en algún nivel se siente bien. Si eres adicto a algo, en algún nivel se siente bien. Si eres adicto al alcohol, beber se siente bien mientras bebes, no después, sino mientras bebes. Entonces, si eres adicto, bueno, ¿a quién le sabe bien? No a ti, no al cuerpo físico, porque el cuerpo físico sufre por ello, sino al cuerpo del dolor. A esta emoción le encanta obtener más de la misma energía, generando más pensamientos negativos en tu mente, y se alimenta de él porque no obtiene suficiente comida, a través del drama de su relación. O no tienes uno, o tu pareja no coopera lo suficiente. Entonces, aquí Kate dice, ¿eres consciente de estos pensamientos negativos que mencionaste, que son repetitivos y suceden con frecuencia? Pones dos ejemplos. Uno es que nunca superarás esto, así que ¿para qué intentarlo? ¿Cuál es el punto? Es otro. Y probablemente hay otros. Entonces eres consciente de estos pensamientos, pero parece que no eres consciente en el momento en que surgen estos pensamientos. Eres consciente retrospectivamente. Después de los pensamientos te das cuenta, oh, estos son, hubo ese pensamiento otra vez. La pregunta es si hay suficiente presencia en ti para darte cuenta en el momento o inmediatamente después de que surge un pensamiento de ese tipo, para notarlo, para notar también su futilidad, para notar su repetitividad, para notar su inutilidad, sus falsedades, darte cuenta de que no lo quieres porque no lo quieres. Cuando lo notas, eres la conciencia y tú como conciencia no lo quieres, el cuerpo del dolor lo quiere. Así que la conciencia tiene que entrar para que rompas el vínculo entre tu cuerpo del dolor y tus procesos de pensamiento. Esa es la clave para cortar el vínculo entre sus procesos de pensamiento y el cuerpo del dolor. Para cortar el vínculo entre ellos, es necesario que haya suficiente conciencia, presencia. Solo la presencia puede romper el vínculo.
La presencia entra y ya no... La emoción ya no controla tu actividad de pensamiento. Esa es la clave. Y ese es el principio del fin de ese círculo vicioso, que de lo contrario se apoderará de tu vida. Entonces lo que se necesita es que estés allí, en los momentos que ocurren estos pensamientos, o inmediatamente después, y luego inmediatamente mires el pensamiento y digas, ahí está otra vez, y no lo creas. Saben, algunos de ustedes, muchos de ustedes, pueden conocer el trabajo de Byron Katie, y el trabajo de Byron Katie cuestiona sus pensamientos. Y es una cosa maravillosa para que ya no creas cada pensamiento que te viene a la cabeza. ¿Cuál es el punto de? Si lo cree, ¿cuál es el punto? No está funcionando de todos modos, nada funciona en mi vida. Nunca ha funcionado nada en mi vida. Recuerdo estas emociones, estos pensamientos que solía tener en mis 20 e incluso en mi adolescencia durante muchos años. Uno de mis pensamientos favoritos fue: siempre me pasan cosas malas, por supuesto. Me van a pasar, siempre me van a pasar a mí, siempre me pasan cosas malas. Y lo extraño es que siempre lo hicieron. Hubo uno, mi despertar temprano, no el verdadero despertar, un episodio de despertar que tuve, que en realidad hasta cierto punto ya transformó mi vida en mi adolescencia, cuando tenía 17 años. Y ya en mis 20 fue más infeliz aún, sobre todo la segunda mitad. Pero bueno, la primera también. Pero en mi adolescencia tenía tales pensamientos, como por supuesto siempre te pasan cosas malas, y había mucha ira y resentimiento por la vida. Y el primer despertar vino cuando una mujer... Yo estaba viviendo en España con mi papá, y una mujer nos dejó unos libros. Regresaba a su país, libros alemanes. Y ella dijo, ¿puedo dejarte estos? Los recogeré de nuevo el próximo año cuando regrese. Ella nunca volvió. Y entonces teníamos estos libros. No teníamos muchos libros. Empecé a leerlos y había libros de un maestro espiritual, en alemán, alemán suizo, un maestro espiritual, alemán. Y por primera vez leo que tus pensamientos tienen algo que ver con lo que creas en tu vida. Y así fue un poco mi boca abierta de asombro. Y en ese momento me estaba enseñando a escribir en una máquina. Por supuesto no había computadoras, así que tenía esta vieja máquina de escribir y usé sus textos. Las partes más importantes las copié como parte de mi práctica de mecanografía. Cómo estás pensando, cómo te manifiestas a través de tu pensamiento, cómo manifiestas la realidad exterior y cómo puedes cambiar la realidad exterior cambiando tu pensamiento. Y lo practiqué y funcionó. Mi mayor deseo era irme de casa. Y un año después se me abrió la oportunidad de ir a Inglaterra. Y nunca hubiera sucedido si no lo hubiera hecho. Sé que fue el resultado de practicar cambiar mis pensamientos. Así que esa fue una apertura maravillosa. Y luego estuve bien por un tiempo. Y luego poco a poco me olvidé de eso. Y por otras razones, más y más infelicidad se acumuló de nuevo. Pero hubo un avance temporal, una realización asombrosa. Así que esté presente cuando surjan los pensamientos. Reconozca que no tienen sentido. No tienen ningún propósito en absoluto.
Entonces Byron Katie aborda los pensamientos preguntando, ¿es cierto? Entonces diga lo que diga la gente, ¿es eso cierto? Y en la mayoría de los casos digamos, bueno, ¿sabes que es verdad? Do you know it to be No tiene true? sentido. There's ¿Es no eso point. cierto? Sí, es verdad. ¿Realmente Yeah, it's sabes que es true. verdad? Do you really know it to be true? No, no sé si no tiene I don't sentido o know if there's no. no point or not. So it kind of diffuses Entonces como que the difunde el power poder del pensamiento sobre ti al hacer la by pregunta. asking the question. It kind of it's like taking the valve out of an Es como sacar la inflatable válvula de un toy juguete and inflable, asking, do I really preguntando, know the thought is ¿realmente sé que el yes? pensamiento es sí? And you Y pull out sacas el the tapón y dice, stopper and it goes. Do I really know the ¿realmente thought? sé que esto es No, not verdad? really. No, en realidad no, así que